En este momento, el visitante interestelar más grande que la humanidad haya visto se aproxima a nuestro sistema solar. Los astrónomos lo han bautizado como 3i Atlas, pero lo que parecía un objeto inerte que atravesaría nuestro vecindario cósmico se ha convertido en la mayor amenaza jamás registrada. Porque el Sol mismo ha reaccionado ante su presencia como si se tratara de una sonda hostil equipada con un reactor nuclear. El 20 de agosto de 2025, algo inusual ocurrió. Nuestra estrella pareció ceder bajo una presión extraña, antinatural, como si estuviera respondiendo a un desafío invisible. En menos de 48 horas, desde la misma cicatriz en la superficie solar brotaron 3 explosiones colosales. Primero, una llamarada clase M, intensa pero relativamente común. Después, un filamento de plasma tan vasto que recorrió miles de kilómetros a través de la corona solar. Y finalmente, una prominencia monstruosa que lanzó miles de millones de toneladas de materia ardiente directamente hacia Atlas. No era casualidad, el Sol parecía estar golpeando a ese objeto como si reconociera una amenaza. Atlas no se desplaza como un cometa cualquiera. Su órbita retrógrada corta el viento solar como si estuviera diseñada para producir la máxima perturbación. Su envoltura de plasma no se comporta como polvo iluminado, sino como un reactor magnético activo, un horno invisible que desgarra las líneas de campo del Sol como si fueran cables sometidos a tensión. Lo inquietante es que esa misma región inestable que ya desató su furia contra Atlas está girando ahora hacia nuestro planeta. En pocas palabras, lo que golpeó al intruso pronto estará alineado directamente con la Tierra. Aquí surge el temor más oscuro: si Atlas es realmente una sonda con un núcleo electromagnético, o incluso nuclear, entonces la humanidad ya ha entrado en su zona de prueba. La pregunta ya no es ¿qué es Atlas?, sino cómo podemos salvarnos de la cadena de destrucción que empieza a desplegarse ante nosotros. Porque, según la propia NASA, las señales en la Tierra ya han comenzado. La naturaleza está rompiendo sus propios patrones. El huracán Aarón, que los meteorólogos habían catalogado como una tormenta débil, desafió todas las proyecciones. En apenas 25 horas se convirtió en un monstruo de categoría 5, algo prácticamente imposible sin un desencadenante externo. Su espiral perfecta recordaba, de forma escalofriante, los mismos arcos de plasma que emergían del Sol. Era como si la atmósfera terrestre imitara la turbulencia de Atlas. Incluso después de bajar a categoría 2, su tamaño colosal lo convirtió en una máquina atmosférica viva, un motor de destrucción que reescribía las reglas del clima. Y eso fue solo el principio. Aarón no estaba solo. Apenas unas horas antes de que el filamento de plasma del Sol se liberara, el cielo sobre Japón se convirtió en una pesadilla. Una bola de fuego explotó con tanta fuerza que la medianoche se transformó en un falso amanecer. La oscuridad fue arrancada por un destello cegador justo encima del volcán Sakurajima, uno de los sistemas más inestables del planeta. Los testigos juraron que el suelo tembló al mismo instante, como si el cielo y la corteza terrestre hubieran pulsado la misma cuerda. ¿Un meteorito al azar? ¿O un impacto calculado que golpeó justo donde la Tierra es más vulnerable? El efecto dominó no se detuvo ahí. Minutos después, los sismógrafos registraron un fuerte temblor en la misma zona, reforzando la sospecha de que los eventos no eran aislados. Y lo que parecía una coincidencia se volvió un patrón aterrador cuando, en marzo, Myanmar fue sacudido por un devastador terremoto de magnitud 7,7, y en julio, el fondo del Pacífico crujió con un megasismo de 8,8, uno de los más violentos de la historia reciente. Ambos eventos ocurrieron en un ritmo siniestro, sincronizados con flujos de plasma que emanaban de un agujero coronal persistente en el Sol. Esa herida, abierta en la superficie solar, ha sobrevivido a 12 rotaciones completas sin cerrarse, como una cicatriz que se niega a sanar. Y cada vez que reaparece, lanza torrentes de energía hacia la Tierra. Si solo esos flujos fueron suficientes para desencadenar terremotos antes de la llegada de Atlas, ¿qué horrores podrían liberarse cuando ambas fuerzas colisionen? Los científicos lo saben: cuando la corriente de partículas cargadas del Sol golpee directamente la envoltura magnética de Atlas, ésta no lo absorberá pasivamente. Al contrario,
funcionará como un reactor, amplificando la energía y reflejándola de regreso hacia la Tierra. Eso no sería una tormenta solar común, sería un eco magnificado, una onda de choque capaz de desestabilizar tanto a nuestra estrella como al planeta que orbita a su alrededor. La eyección de masa coronal del 20 de agosto lo dejó claro. No se dispersó al azar en el espacio. Fue un disparo directo, un proyectil de plasma que recorrió el mismo corredor orbital por el que viaja Atlas. Una llamarada de esa magnitud es rara. Una alineación tan precisa, imposible de ignorar. Las probabilidades de que fuera coincidencia son prácticamente nulas. El tiempo, la geometría, la trayectoria, todo encaja demasiado bien. Atlas no es un cometa que deambula sin rumbo. Es el detonante. El catalizador. Y lo que está provocando en el Sol parece apenas el preludio de algo mucho más grande. El calendario cósmico ya está escrito como una cuenta regresiva. El 31 de octubre, durante su perihelio, Atlas se acercará al Sol más de lo que jamás lo ha hecho. Pero ese acercamiento no será como el de un simple cometa que libera polvo y gas. Si Atlas es lo que muchos sospechan, entonces este es el momento en el que se alimenta. Su envoltura de plasma, que a simple vista parece una coma brillante, en realidad funcionaría como una vasta antena electromagnética diseñada para capturar cada rayo de radiación y cada partícula cargada que emite el Sol. No hablamos de un objeto que se destruye al contacto con la estrella, sino de uno que se fortalece. Su órbita retrógrada, completamente antinatural, revela la verdad más incómoda: está posicionado deliberadamente para absorber la mayor cantidad de energía solar posible. Y aquí es donde el peligro alcanza niveles inimaginables. Una envoltura electromagnética completamente cargada no solo brillaría intensamente, podría deformarse y actuar como un espejo distorsionado, doblando y amplificando el propio campo magnético del Sol. Esa presión podría desencadenar una cadena de llamaradas solares, eyecciones de masa coronal consecutivas o incluso una superllamarada, un evento 10 veces más poderoso que cualquier tormenta registrada en la era moderna. Si eso ocurre, la humanidad enfrentará un escenario de pesadilla. Un evento solar del tamaño del Carrington de 1859 dejaría de ser un recuerdo histórico y se convertiría en una amenaza repetible, tal vez incluso controlada. En minutos, las redes eléctricas de continentes enteros podrían colapsar. Satélites quedarían inutilizados, sistemas GPS se apagarían y aviones y barcos vagarían a ciegas. Mercados financieros que dependen de sincronización en milisegundos colapsarían en segundos. Hospitales perderían soporte vital. Ciudades enteras quedarían sumidas en la oscuridad. No en décadas. No en años. En días. Pero lo peor no se limitaría a la tecnología. El Sol mismo podría entrar en un estado de inestabilidad desconocido. El rebote de energía desde Atlas podría retorcer sus campos magnéticos en patrones caóticos, forzando erupciones tan vastas que azotarían simultáneamente a Mercurio, Venus, Marte y a la Tierra. Nuestro planeta sería bombardeado por tormentas tan intensas que la idea de supervivencia dejaría de ser un asunto de ingeniería para convertirse en una cuestión de pura resistencia biológica. Porque el cuerpo humano, aunque lo ignoremos, está sintonizado con el campo electromagnético terrestre. Incluso pequeñas alteraciones cambian nuestros ritmos circadianos, afectan la concentración y elevan los niveles de estrés. Ahora imagina miles de millones de personas expuestas a fluctuaciones nunca vistas, insomnio masivo, colapsos nerviosos, una humanidad entera en un estado de tensión invisible, como si el propio planeta se hubiera convertido en una jaula vibrante. Atlas entra. El Sol se desestabiliza. La Tierra tiembla. Esta no es una curiosidad astronómica, es una cuenta atrás hacia algo que apenas comenzamos a comprender. Huracanes, terremotos, bolas de fuego, tormentas geomagnéticas, nada de esto son sucesos aislados. Son piezas conectadas de un mismo rompecabezas que apuntan al intruso. Todo vibra como un sistema único, una sinfonía oscura dirigida por Atlas. Los alineamientos de octubre no son simples coincidencias astronómicas.
Son marcas en un reloj del apocalipsis, el 1 de octubre, el 22, el 31. Cada fecha es un ajuste más de la cuerda cósmica, cada día una tensión mayor hacia un clímax inevitable. Y noviembre no traerá calma. Traerá réplicas, tormentas, eco tras eco de una furia que apenas hemos comenzado a sentir. Atlas ha llegado. El sol ya ha respondido. La tierra tiembla. La tormenta no está por venir. La tormenta ya ha comenzado. La verdadera pregunta ya no es si Atlas es una sonda alienígena camuflada de cometa. Las evidencias hablan por sí solas. La pregunta ahora es mucho más urgente: ¿cómo sobreviviremos a lo que está a punto de desencadenarse? Comenta tus teorías, comparte este mensaje y no olvides suscribirte, porque lo que estamos presenciando no es el final de la historia. Es solo el inicio.